Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de La Cosa Nostra. Bienvenidos, ¿qué tal? Hoy hablaremos de la serie Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad. Que Efectivamente. en palabras de Guillermo del Toro, según él, dice que es mejor incluso que Breaking Bad. Yo creo que sí, que tiene una argumentación bastante peliaguda y buena como para al menos estar al mismo nivel, incluso un pelín mejor. En eso creo que sí que le doy la razón a Benicio. Yo, yo creo que sí que es mejor, pero que aún tenemos que ver cómo acaba de hilar la historia, que es lo que todavía Claro. no sabemos. Hay 5 temporadas de momento. Nosotros nos centraremos de la 1 a la 4, contaremos algunas cosas de la 5, pero Y luego breve, teorizaremos. y luego teorizaremos sobre la sexta y última. Así Ujú. que yo creo que lo primero y principal es por qué hablamos de Better Call Saul. Bueno, pues al ser abogado yo creo que tendrá que ver con el derecho, entre Sí, otras cosas. entre otras cosas. O sea, claro, sí, aquí habrá que tocar diferentes temas, como es el hecho de lo que es la ley, el derecho como profesión. Hay elementos en esta serie como es la justicia o la venganza, que también están muy presentes. Ambas están presentes, sí. Y claro, si de alguna manera Breaking Bad, bueno, que no haya visto esto, lo siento mucho, hay un huevo de spoilers y habéis tenido tiempo de sobra para ver Breaking Bad. Ujú. Esto hay que decirlo claro, o sea, Muy es claro. cierto que una persona se puede ver Better Call Saul sin ver Breaking Bad, pero es verdad que no la va a saborear tanto si no la ha visto previamente. Esto es importante dejarlo claro. Sí. Pero sí es verdad que esta serie, al principio, yo por lo menos, yo no sé tú, pero al principio me pareció muy lenta. Puede parecerlo, sí, al principio los primeros capítulos puede ser un poco lenta, porque claro, no se centra tanto en el ya conocido Saul Goodman, que es al que conocemos todos, sino que se trata de un alter ego, me refiero a Saul Previo. Goodman, claro, sino que es el verdadero Jim McGill, ¿no? Sí. Jim McGill es esta persona que más tarde será Saul Goodman. Mm. Y bueno, pues, qué decir, de momento en esta primera temporada no es abogado, pero Bueno, se se convierte en, está es defensor preparando, se está público preparando. como tal. O sea, se Claro, convierte en defensor, pero no es todavía un abogado pleno. claro. Ya está terminando como tal la preparación, pero aún no lo es en esta primera O sea, temporada. ay, y bueno, El que sí que lo sí, es importante en la primera temporada dejar clara una cosa, que es abogado, pero él no se ha sacado una carrera de abogado. Él ha hecho como una especie claro. como de, entre comillas, carrera por correspondencia o cursillo. Es decir, que no ha estado en una universidad, en una facultad de Derecho, como sí lo ha hecho su hermano Chuck. Sí. Bueno, ya que hemos hablado también de Chuck McGill, ¿qué podemos decir también de la empresa en la que trabaja? Sí, HHM, ¿no? Creo recordar. HHM, efectivamente. No, bueno, sí, M de McGill, claro. Claro. Pues en este caso son tres empresarios que forman su propio bufete, ¿no? ¿Mm? En este caso no el de comer, sino el bufete de abogados. Sí. Y bueno, pues lo que queda claro es que son las iniciales de los tres apellidos, ¿no? McGill, Uh-huh. que es el último, al empezar por Mac, M, la M es Sí. del último miembro. Y bueno, es verdad que al ser, digamos, tres familias muy importantes, pues, ¿qué hay que decir de las otras dos Hs, no? Sí, bueno, estaría Howard por un lado, Mm. creo recordar, y el otro, ¿cómo se llamaba? El tercer socio. Ay, no me acuerdo yo tampoco. Pero vamos, son dos socios más que empiezan también Sí, o sea, casualmente por digamos que H. Howard sería el más importante que aparece Sí, también en todas las temporadas y que tiene un papel más de secundario que otra cosa, pero
también es relevante. Efectivamente. Su trama es importante. ¿Qué podemos decir? Bueno, ya sabemos que son 3 familias, luego también tenemos un montón de, al ser una empresa grande, tenemos un montón de abogados que trabajan para ellos, con una gran mesa de juntas, toda la planificación que tenga que haber en cualquier empresa, de gestión, aquí a entraría nivel Kim, legal, claro, con sus respectivas especialidades, claro, no es lo mismo que te meta en constitucional, por ejemplo, aunque sea aplicado aquí en España, a mercantil o la cantidad de tipos legales que pueda haber aquí en España, pero que también habría que hacer sus equivalencias en Estados Unidos. Claro, es verdad que son distintas constituciones, distintos planteamientos a nivel judicial y que, bueno, en su momento también aquí se escuchó hace relativamente poco tiempo que querían darle un cambio de perspectiva a España, asemejándolo al de Estados Unidos. Curioso. No sé, ¿cómo ves esto? Yo creo que no cuajaría. Hombre, yo creo que son 2 maneras de ver el derecho muy diferentes. Sí. El derecho continental, claro, que sería el derecho europeo, no tiene nada que ver con el derecho anglosajón. Para nada. Es decir, hay elementos que son importantes, pero nosotros tenemos más, o damos más importancia a cosas como lo que es la ley, lo que dicta la ley como tal, y no a los casos que se han hecho, o sea, que han sido previos, lo que se conoce como jurisprudencia. Claro. La jurisprudencia, por ejemplo, para el mundo anglosajón es vital, es importante. Esto se ve mucho en las películas o series totalmente jurídicas, donde el famoso Kramer contra Kramer o cosas por el estilo, donde se estudian casos, no se estudian las leyes. Yo, fíjate, lo que sí que puede ser bastante curioso es la oratoria empleada en cada caso. Aquí no se premia tanto a lo mejor, pero es muy curioso que allí en Estados Unidos y también en Inglaterra se premia muchísimo la oratoria. Se ve mucho a nivel universitario y, por supuesto, cuando tú ves cualquier película estadounidense, vamos, siempre que haya un juicio tiene que haber un discurso en el que el abogado defensor, generalmente, a lo mejor no tanto el fiscal, que también podría darse el caso, pues acaba teniendo un protagonismo con el discurso dado y le dan muchísima importancia a esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice, cómo lo dice y cómo convence al tribunal y a todos los que están sentados, ¿no? Escuchando todo el discurso? Sí, en España estamos, en el resto de Europa no lo sé, pero en España es verdad que en ese aspecto estamos muy atrasados, no damos tanta importancia a la oratoria y de hecho la oratoria va a ser un elemento crucial para Jimmy, bueno, y obviamente para el arte de ego que es Saul Goodman, claro. sobre todo para Saúl, va a ser muy importante. Claro, eso, por ejemplo, aquí no es tan importante. Aquí son más importantes los hechos, más que el cómo lo vendas. Claro. Las 2 cosas son importantes, pues desde luego la oratoria ayuda mucho a cómo mostrar o convencer que lo que ha pasado así. Pero desde luego es muy importante también cómo están, al menos aquí en España y a nivel continental, qué está escrito, cómo está escrito, cómo se puede entender aquello que está escrito. Y es importantísimo por eso, porque una vez que está escrito, si lo redactas mal, puedes dar interpretaciones o malas interpretaciones a la ley, haciendo, pues eso, muchos huecos o dando lugar a muchos huecos que deben ser cubiertos de alguna manera. Los vacíos legales, supongo. Efectivamente. Sí. Sí, ese es un pequeño problema. Pero un poco centrándonos en lo que sería la serie como tal, la primera cuestión jurídica que yo recuerdo que sale y que aparece es cuando aparece Tuco. Sí, desde luego. Tuco además va a ser un personaje muy importante en ambas series. Sí. Es verdad que es un personaje que a lo mejor no aparece tanto como pueda ser Gustavo Fring, por ejemplo.
También. dentro de lo que llamaríamos los malos, entre comillas, y digo así porque tanto en Breaking Bad como en Better Call Saul nadie es tan bueno del todo y nadie es tan malo del todo. No, de hecho, fíjate, volviendo a esta serie, pero a otro youtuber, Sí, lo que decía, no sé si la gente estará muy al tanto de una forma narrativa sí. ideada ya hace tiempo, llamada La aventura del héroe. Ah, Pues sí. basándose en la aventura del héroe, claro, este youtuber, al analizar como tal Breaking Bad, yo creo que no es el único ni el primero, ¿eh? A lo mejor en series puede, pero lo dudo también. Pues quiso hablar de la aventura del villano. Vale, Por ya sé cómo, qué por vídeo cómo va en es. esta serie previa, Sí. pasando de Walter White a Heisenberg, ¿no? Y que realmente Walter White empieza con algo noble, pero según se va desarrollando acaba siendo no un héroe, que es lo que quería ser para su familia, sino un villano. Sí, Eh, conozco el vídeo y eso me recuerda que saludos a Jordi Maquiavelo porque hizo un trabajo bestial con ese y con otros vídeos. Hay que es reconocerle el suyo. mérito porque es un currazo enorme. Sí, bueno, pues si es suyo, felicidades también. Aunque no creo que sea el único. Si tú te coges, por ejemplo, aunque sea, digamos, una narrativa más No, literaria, habrá mucha hay gente que... muchos. Pero si tú te coges además la picaresca española, tienes ejemplos a Ya, montones. cascoporro, sí. Por eso Sí, sí, digo, desde luego. Desde luego. ¿no? Desde Lazarillo de Tormes, que es un claro ejemplo, hasta Mm. otros muchos. Pero bueno, oye, no deja de Sí, tener cierto sentido lo que dice, lo cual sí, le doy cierta razón en ese o sea, le doy mucho valor también a lo que ha dicho. Eso digamos sí. que la primera referencia, al menos en términos jurídicos que se hace en la serie, es el muro de Hammurabi, que es cuando se encuentra a Tuco, Mm, cuando, pues eso, intentan de algún modo Jimmy y dos tíos de estafar a unos a los que quiere hacerse con su pasta, pero da la casualidad de que quien se encuentra por medio es no me acuerdo si era la madre o la abuela de Tuco, que los ujú. atropella por error, Sí, y entonces Tuco se quiere vengar, que Tuco es de gatillo fácil. sí, Entonces aquí la muy labia fácil. de, de Jimmy es muy importante porque le salva la vida. A ver, acaban con las piernas rotas. Los otros. Sí, Aquí se basa el tema del código de Hammurabi, que es ojo por ojo, diente por diente. Es sí, decir, claro, porque a la, si te han a hecho la daño. madre o abuela le pasó eso, ¿no? Se rompió las piedras al ser las piernas al ser atropellada. No, no, Y ella no fue esto. atropellada, ella fue quien atropelló a los otros, Ah, a uno de los otros dos que te estoy diciendo. Claro, pero ellos vamos, querían causó como sacarle destrozos el en el dinero, no coche, sé ¿no? qué, lo típico, daños y prejuicios, esto Tuco no lo podía permitir, así que lo que quería era cargárselos directamente. Y Y entonces, bueno, entre esto, pues aparece Jimmy y le dice que no haga eso, que es muy desproporcionado, que, que a ver, que una cosa es dar una lección y otra cosa es cargárselos. Y aquí claro, habla del código de Hammurabi como diciendo ojo por ojo, diente por diente. sí. Claro, para que una persona como Tuco, que es de gatillo fácil, no pegue Haga. 4 tiros, es muy difícil, ¿eh? Es decir, esto ya Sí. lo vimos en Breaking Bad, que era un tipo muy desequilibrado. Mucho, 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 mucho. No, además hay que tener una cosa, es verdad. Es un ibris, es decir, una causa de un daño dado, ¿no? Por los daños y perjuicios que has mencionado. Pero lo que es curioso es que el que se salva precisamente de que no le ocurra nada bueno, creo que se quedan con el dinero, o al menos parte del dinero, pero el que se salva desde luego A ver, sé que se o- quedaba con parte Jimmy sí, cuando está con la familia esta, que al final se queda con la pasta, se queda con una parte de la pasta y con esto consigue hacer su famoso anuncio y tal que aparece en la claro. primera temporada. Eso Sí, sí eso es es verdad. otra cosa, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta, estos dos chicos, bueno, salvan la vida, les causan lesiones precisamente. Además hay precisamente, por lo menos aquí en España, ese caso de que si haces un daño a alguien, pues tienes justamente la posibilidad de decir que te han ejercido lesiones y lo puedes poner como tal, ¿no? a nivel de una pena, Sí, algo punible.
Y bueno, pues es verdad, le causan lesiones, pero no están muertos, en definitiva. Sí, Y este dinero, bueno, será muy importante para la publicidad, porque volvamos a la oratoria que tiene Saul bueno, Jimmy, en este caso, sí. es curioso, pero es esencial para lo que hace como Saul Goodman, sin ser todavía el Saul Goodman que conocemos. Sí, es que hay Es como un decir, proceso muy lento que... por eso he dicho que la serie es un poco lenta, lo cual no es malo, ¿eh? no, Es no, 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 decir, no, hay explica gente que mucho, habla explica de mucho. que las series lentas son malas, pero no, hay tramas que necesitan desarrollo y esta necesita su desarrollo. Claro. En definitiva, lo que la gente no sabe cuando ve por primera vez esto es que el Saul Goodman que conocemos como abogado Ujú. hace sus propios anuncios. Y claro, Sí, para hacer sus propios anuncios, pues se cuida muy bien de tener cubierto la parte de los cuellos de la camisa, siempre tiene un pequeño grupo que le ayuda a hacer sus grabaciones. Y qué curioso, este Saul Goodman aparece por primera vez en los anuncios que hace para encubrir su propia identidad. sí. Y bueno, pues se ve que es muy dinámico con la oratoria para convencer, ya que es muy importante, no solamente en lo que hemos hablado del derecho, Sí. sino también, obviamente, a nivel de publicidad, pues en todo tipo de anuncios, ¿no? Ujú. Lo El, con- cual, el contrapeso de Jimmy en toda esta historia, porque claro, si no hubiera cierto iba a decir romance, porque es verdad que sí que ahí surge un romance, pero no es el tema principal, digamos, es mm, más bien el contrapeso, que es Kim. sí, inicialmente, obviamente. Luego también tiene otro contrapeso, en este caso dentro de su familia, y es su propio hermano, De Chuck hecho, McGill. yo no diría que es un contrapeso, yo diría que es un problema. Claro, a ver, realmente se dan ambos casos. Acaba siendo un problema porque, claro, a su hermano, o sea, Jim, a su hermano le tiene endiosado. Digo, yo quiero ser abogado porque tú eres abogado y además yo te quiero mucho y sé que lo haces todo muy bien. Sí, Pero, qué es lo que pasa? Que, bueno, al mismo tiempo que tiene ese romance o inicio de romance con Kim, debido a pues, que la conoce prácticamente al entrar a la empresa HHM, ¿no? La conoce allí, poco a poco pues, se va desarrollando esta relación inicialmente profesional, pues sí, se van conociendo y se va viendo que puede surgir algo más. mm, Pero ¿qué es lo que pasa con su hermano? Su hermano, hemos estado hablando como tal de HHM, ¿y hay algún hermano más de otras familias que esté dentro de la empresa? eh, la verdad es que no, no suele ser algo común Sí, sí, realmente. sí, sí, hay ¿Sí? familiares dentro de la empresa, pero claro, en este caso lo que En le empresa sí, pero en el sucede, consejo de administración, puede que, en ese caso puede que no, pero lo que sucede es que, claro, él lo que quiere es entrar dentro de la empresa. mm, Y bueno, subir dentro de la empresa, obviamente, ¿no? Si tienes un rango mayor, pues posiblemente llegues a tener un mayor nivel adquisitivo y por tanto puedas establecer una mejor calidad de vida. Porque de esto no hemos hablado. ¿Cuál es la forma de vida que tiene Jim McGill viviendo en los primeros episodios? ya Porque vive es prácticamente en penoso. un... Es horrible, o sea, es decir, está en una situación bastante precaria. eh, Precaria. Es que es eso, no es que esté posiblemente cerca de la precaria, es que es precaria. Vive en la parte, bueno, o trabaja en la parte de atrás de un salón de belleza. ya, sí. Es que es eso que dices. Dime tú qué, Frente a Chuck, claro, qué bufete de abogados vas a tener si tienes que entrar por un bufete de belleza para acceder al propio bufete. mm, Y además es diminuto. sí. No, desde luego, es una situación bastante complicada. Aparte de que Howard del bufete, pues tampoco quiere que esté en el, digamos, llevando casos dentro del bufete ni nada por el Claro. estilo, no quiere Pero contratarlo. el motivo que hay detrás de por qué Hogwarts se comporta así
Claro, luego se verá más tarde, digamos, creo que al final de la primera temporada. Y es que Sí. su propio hermano, por cómo ha sido durante su juventud, no quiere que esté dentro. Mm. Es decir, es su hermano el que le está diciendo a toda la empresa que no meta a su hermano en HHM. Lo cual, joder, le tiene endiosado, le ayuda muchísimo. Además, no hemos hablado tampoco de Chuck y sus problemas con la electricidad, Mm. ¿no? Sí, esta es otra cuestión realmente, Le ha que es ayudado algo, muchísimo yo creo que es algo dentro psicosomático, de... no creo que tenga un problema real. Es psicosomático, de hecho. Pero claro, mientras ha estado ayudándole toda la vida, ha estado trabajando en lo que ha podido y demás, resulta que es su propio hermano el que siente celos de él y le impide tener una vida mejor como abogado, cuando lo que quiere es ser abogado, no algo que es bastante honrado dentro de cabe. Es Él quiere decir, ser, ¿qué es lo que hubiese pasado si hubiese trabajado perfectamente en esa empresa como abogado? claro. Posiblemente hubiese sido un resarcimiento progresivo del propio James McGee, Mm. ¿no? Pero no lo consigue porque su hermano lo bloquea. Sí, aquí hay algo que, bueno, se hará en posteriores temporadas, esto se hablará, el hecho de haber cometido errores de juventud, Claro, parece ser que inhabilita a una persona a poder encontrar la redención y poder abrir un nuevo camino en su vida, es decir, como que el pasado marca. Y eso por una parte puedo entenderlo, pero por otra parte me parece injusto, porque claro, claro, eso significa que por errores de juventud que hayas podido cometer, por haber tenido malas compañías o demás, o haber hecho cosas que a lo mejor pueden ser chiquilladas o no tan chiquilladas, pero claro, da a entender que no existe la posibilidad de hacer un poco borrón y cuenta nueva, porque todos claro. tenemos un pasado Jim y lo es que, injusto que no se le pueda dar esa posibilidad a Jimmy. claro, Jim lo que quiere es precisamente eso. Él sabe que ha hecho cosas mal de pequeño y otra cosa otro dato que no hemos dado es que su propia familia le valoraba más a pesar de que era un poco trasto. Sí, Y bueno, ¿y qué decir ahora mismo, ya que estamos hablando de la familia, por qué se le consideraba bastante trasto? Y es algo que veremos, no sé si en la segunda o tercera temporada, que ya desarrollaremos un poco más tarde. sí, Esa la dejamos un poco ahí para que la gente lo vaya sí, meditando. ¿Por qué se supone que tiene esa imagen de trasto, de mala persona y de tener mala fama cuando es pequeño? Pero sí. bueno, sigamos con el hilo argumental. Sí, sí. Hay una trama que es la de los abueletes, que se supone que Sí, hay un caso, se supone que es un caso gordo, que es lo que hemos hablado de que no quiere, o sea, que lo quiere llevar a H&M, pero técnicamente el caso lo ha descubierto Jimmy, que necesita la ayuda de Chuck. Chuck le dice que necesitan precisamente a una empresa como H&M, pero que él esté fuera. Esto obviamente le cabrea a Jimmy, pero bueno, lo acepta de mala gana, pero lo acepta. sí. Aquí entonces ya nos meteríamos ya en lo que es en la segunda temporada, que es Saúl y Kim empiezan a trabajar juntos. Ujú. Eh, Aquí empieza a haber problemas con el tema de Mesa Verde, que es un banco, y que, bueno, él cambia una serie de documentos que esto acaba cabreando a Chuck, porque claro, Chuck nunca comete errores, él es perfecto, Jimmy de algún modo quiere vengarse de él por lo que pasó con el otro caso. Claro, aquí hay que decir una cosa, y es que inicialmente es lo que tú dices. Empezó con, bueno, yo me echo a un lado, pero me fastidia mucho. Y Sí, luego más tarde es que se entera, creo que a través de Howard, de que lo que realmente pasa es que no quiere que esté dentro de HHM. sí. Pero bueno, el caso es que, como bien has dicho, empieza a trabajar con una serie de abueletes y empieza también muy bien hasta que se entera de otras cosas estando con los abueletes, ¿no? Uh -huh. Empieza a viajar con ellos en el autobús, empieza a hacer redacciones para también dar a entender que esas cartas van dirigidas a otra persona y para que también las redima, ¿no? Para que esos casos que ha descubierto pues vayan bien, mejoren. Uh -huh. Pero bueno, hablamos de Mesa Verde también, ¿no? Es un banco. ¿Y qué Uh pasa -huh. con él?
Hombre, Mesa Verde realmente es un banco que busca expandirse con el tiempo y bueno, veremos cómo, bueno, como cualquier empresa en el fondo. Claro. Aquí con Mesa Verde entrará más tarde o más temprano Kim, que quiere Sí, trabajar para ellos y obviamente tampoco hemos hablado mucho de Kim, pero es verdad que es una persona que se adicta al trabajo y esto se verá efectivamente. en posteriores temporadas mucho mejor, de Es hecho hasta algo tal punto que progresivo. acabará teniendo un accidente Sí, es algo de... progresivo. Ella obviamente quiere seguir ascendiendo, para eso trabaja como una, no, de forma desmedida. Puede que no sea solo adicción al trabajo, pero se intuye que sí, desde luego. Y bueno, de hecho, de vez en cuando ha sido castigada dentro de HHM a Sí. hacer un trabajo menos provechoso, que es, bueno, la parte, digamos, de contabilidad de casos, de subrayar persona a persona, ¿no? Una especie de un trabajo más de archivo, Uh-huh. lo cual no le gusta nada debido a que ella lo que quiere es defender, Sí, ¿no? Que es el trabajo como tal de un abogado. sí. Si uno quiere ser abogado, no le gusta tanto el archivo, estar ordenándolo todo, subrayando, haciendo esto, sino a mí déjame tratar como una secretaria y ponme a trabajar en los casos a defender. No, no, y además demuestra que es tenaz y que es buena en lo suyo. No, no, es muy competente, es muy competente. Sí, luego respecto a la subtrama, que esto es verdad que lo hemos hablado poco, porque realmente la subtrama es la conexión con Breaking Bad, que es el tema de del cártel principalmente, iba a decir los narcos, pero el cártel en Los general, cárteles. de todo lo que tiene que ver con Tuco, con Mike, con Héctor Salamanca y con los primos, Sí, es al verdad. menos en esta ¿Qué temporada. podemos decir de Mike? Porque es bastante curioso también este personaje. A ver, Antes, a mí me sorprendió mucho cuando vi a Mike en la primera temporada trabajar ¿cómo se dice? O sea, no me acuerdo cómo se llama el empleo una este. especie de puerta, ¿no? Estar, o de guarda dentro Sí, sí, una especie de puertas, llamémoslo así, de un garaje. de un garaje. Y Que también esto, le vemos hacer algún que otro trapicheo, ¿eh? Eso es verdad también. sí, pero los trapicheos vienen después. O Sí, sea, la presentación es muy importante y a mí esto me chocó porque dices, ¿qué hace este hombre trabajando aquí con... Claro, tú sabes lo que ha sido, pero claro. y de lo que es capaz de hacer, lo cual llama la atención. Pero claro, evidentemente todo esto pues tiene su importancia y Claro. tiene su aquel. Empieza siendo, digamos, ese guarda de seguridad de levantar la barrera, Ujú. para precisamente, no el bufete, sino para los juicios o el edificio donde se enjuicia, ¿no? A los supuestos reos o no, a lo mejor resulta de ser culpable. Pero bueno, en general, pues, perdón, culpable no, inocentes. Mm. Pero en definitiva, generalmente son la gente, pues, que se intuye que han podido ser futuros, o sea, probablemente reos o con tendencia a ser culpables, ¿vale? Sí. Digamos que siempre que ves el perfil dices, uff, esto pinta mal como persona. ¿No? Pero bueno, Pero bueno, eh, vemos que muchas veces sale y entra el futuro Saul Goodman, es decir, Jim McGill, con su coche, pero también vemos a entrar, además con una furgoneta relativamente lujosa, a otro personaje, yo creo que no es tan relevante, que también generará ciertos problemas al propio Mike, porque Mike, hay que recordar, es un solucionador de problemas, sí. aparte de guarda, claro, ¿De qué personaje hablas? de Mike. Ah, Ah, de Mike. bueno, de No, Mike el otro. me refiero que también había otro personaje que luego desaparecerá de escena, Sí. que es una persona pues con una especie de Hammer amarillo pintado, al principio no tan lujoso por así decirlo, pero ya sabes cómo es Estados Unidos y su forma de hacerte notar porque tienes dinero. Sí. ¿No? Yo me voy a tunear el coche y al final aparece como tal con el coche tuneado y ahí este Mike dice,
hasta aquí. Y más vale que no vuelva a verte con el coche tal y como lo tienes, ¿no? Y bueno, pues si no me equivoco tenía que ver con aspectos también informáticos y con una especie de, pues no sé si era de una colección de béisbol o de jugadores de béisbol, que varía Sí. mucho, pero bueno, como digo, no es tan relevante. Es una Sí, sí, persona que a lo eso. mejor aparece en la primera temporada y no vuelve a aparecer, ¿no? Sí, Luego no, no es muy tendrá pues sus relevante. problemas, luego a lo mejor también tiene sus problemas con Nacho y más. Sí. Un Pero buen bueno, personaje, Nacho, por cierto. sí, muy Un bueno. buen personaje. Digamos en la temporada 2, un poco para cerrarla, acabaría con que Jimmy confiesa que él ha cambiado Los papeles, eh, los papeles de yendo Mesa además Verde y se sí, lo yendo me confiesa parece a su a su hermano. hermano. Sí. Pero su Y hermano lo está este le grabando. graba. Ahí Efectivamente. está. Y además lo consigue hacer de manera muy poco notoria, pero pegando, digamos, los números, cambiando y luego volviéndolos a imprimir o escanear, mejor dicho, y luego imprimir. En algo así como Doghouse o algo así, que tiene como una especie de perro salchicha. Sí. Sí, y si no, a lo mejor es otro sitio, pero también relacionado con ello, ¿no? Sí, que Empieza se a aparece, pichear en ese sentido. creo que fue en la cuarta temporada, seguro que aparece, que es cuando está el tema de los móviles, pero ya Sí, hablaremos de ello. es Ahí verdad, seguro. cierto. Ese es Y en bueno, otra historia. qué decir también del grupo de ancianos? Mm, sí, El grupo de ancianos también será muy importante en cuanto a cómo se desarrolle esa capacidad de trato al inicio con la tercera edad y luego ver qué saco yo de provecho de estos grandes grupos de personas de la tercera edad. sí. Claro, aquí Y la ley, o sea, o el derecho entra en algo muy turbio, en cierto modo, que es saber un poco cuáles son los derechos de ellos, pero es verdad que ellos no saben manejarse como en la mayor parte de la sociedad, que tiene concepto de derecho básico o nulo. En el mejor de los casos, básico. Claro, ¿esto qué significa? Que para personas que son muy inteligentes, como es el caso de Jimmy, son presa fácil. O de un claro, gran conglomerado de empresas. O de un bufete de claro, abogados. sí, sí, eso O está para claro. un banco, como Mesa Verde. Además, luego se ve que realmente lo que quiere es tenerles, digamos, como un escudo, por así decirlo, ¿no? Él hace sus labores como abogado, pero Sí. está sacando mucho provecho para tener, bueno, para darse a conocer y luego, pues, para otros casos, la utilización de las cartas Sí. que dejan por escrita. Pero luego aparte, se verá a posteriori que genera un problema muy grande con este grupo de ancianos por poner a todos los ancianos contra una sola persona, la cual es inocente. Se Sí. verá luego más tarde qué es lo que pasa. No, pero Eh, ahí lo- Jimmy, por ejemplo, actúa muy bien al final. Tengo mis dudas sobre sí, si sí, sí. actúa consciente o Te voy a inconscientemente. decir una cosa, y es que creo que Jimmy lo que hace siempre es actúo mal, pero luego me acabo dándote la razón o haciendo que sepas la verdad realmente de lo que ha pasado. Claro. Es decir, expío mi culpa a pesar de que he hecho algo mal en favor de supuestamente algo más grande. Aquí, por ejemplo, hay un tema que sí es importante para que los espectadores se den cuenta, si vuelven a ver las series del principio, ahora con la cuarentena o en futuros episodios. Un tema que sí que es muy importante y no hemos hablado es el tema de los colores, porque Oh, yo recuerdo que en Breaking Bad Saúl llevaba camisas de colores estrafalarios, que también lo hace aquí, pero claro, esos sí. colores en el caso de aquí, En la tercera temporada, me parece. No sé sí, si es a finales de la segunda o ya en la tercera. claro. Pero Y claro, ¿qué pasa cuando llevas esto no ya al caso de Saúl, sino al caso de todos los personajes? Esto también se hace en Breaking Bad, ¿vale? Pero hay que... ojo, lo que significan los colores en Breaking Bad no tiene nada que ver con lo que significan en Better Call Saul. Es decir, es para nada. impresionante lo que Vincent Gilligan tiene en la cabeza para representar cada cosa.
Por ejemplo, siempre que haya un color frío, como por ejemplo el azul, siempre habrá como cierta bondad en la persona que lo lleva. También puede significar otra cosa, que es que haya un guiño a algo malo, como puede ser la meta azul, por ejemplo. Sí, O de bueno, que ten en algo malo cuenta le que puede pasar. cuando tienes una mente fría, generalmente eres una persona calculadora, maquiavélica, ¿no? Y Claro, si pero luego claro, lo color azul utilizas, normalmente, al menos en este contexto, si te das cuenta, Kim siempre lleva color azul, prácticamente siempre. sí, o en la chaqueta, o en la camisa, o en algún lado. Sí, Es sí, sí, decir, aunque sea esto aunque es sea en la así. corbata. Sin embargo, Sí, el color rojo estaría aquí asociado obviamente con el contrario, como el malo. Esto se ve en Tuco, en sus camisas. De hecho, la primera vez que se ve a Tuco es cortando pimientos rojos. Es decir, esto no es casual. Aquí pasa algo. Y yo qué sé, incluso cuando el propio Saúl está haciendo cosas malas o negativas, aparece como un fondo rojo o aparece el color rojo en algún lado. Es decir, esto no es raro. sí, sí. Esto no es Ten en cuenta, casual. ten en cuenta que, por un lado, tienes esa mente fría y esa mente caliente. Cuando tú Sí. eres una persona calculadora y demás, serás maquiavélico, pero cuando dices, no, es que me apetece, bueno, digamos como si tienes el angelito a un lado y al demonio al otro, ¿no? El Sí, típico que dices, bueno, a ver, ¿a cuál hago caso, no? sí. En este caso, puede que no sea, digamos, si eres bueno o eres malo, Ujú. sino si vas a tener vas a ser una persona calculadora o vas a ser mucho más emotiva y, y te vas a dejar llevar. Sí. Es decir, vas a utilizar una emoción caliente. Ujú. Es que me apetece hacer esto. ¡Pum! Vamos a hacer el anuncio, Sí, vamos a hacer sí. esto. Y no lo has pensado en nada. Ese Ni las aspecto, por ejemplo, consecuencias. está muy bien cuidado. Está muy bien cuidado. Así como el amarillo, que a veces aparece, que bueno, es esa especie de color de transición entre el azul y el rojo, Sí, luego está dentro de lo también que los son los colores significados de los primarios, digámoslo así. colores. Luego están los significados de los colores o los que se pueden denotar. El amarillo, por ejemplo, también está muy vinculado a la cobardía. Pero bueno, A ver, también al depende mucho poder, a la del propiedad, sentido que se le pero quiera dar, ¿no? Por ejemplo, ya que hemos hablado del amarillo, es verdad que es muy de transición, igual que los naranjas, sí. pero el amarillo en Sin City, por ejemplo, hay un tomo que se llama Ese maldito cobarde. Y qué curioso, ese maldito cobarde hay veces que también se ha traducido como ese, eh, ese maldito amarillo, ¿no? Y qué curioso, si alguien ha visto la película, además es que Sí, es idéntico en este sentido, ese personaje malo, cobarde que maltrata a Nancy sí, es amarillo, sí, es verdad. Es ¿no? verdad. Entonces, puede tener muchos significados. En este caso, a lo mejor no quiere hacerlo color por color, pero sí, digamos, en cuanto al tono. Es decir, si yo quiero pensar de una manera caliente, el amarillo también entraría dentro de ese espectro, aunque no tanto, como puede ser el granate, el rojo o el naranja, Ujú. y estaría pues eso, en la parte caliente. Si tú te coges más bien un color verde, un azul, un púrpura, serían más tirando a frío. Y estaría jugando con qué mentalidad está utilizando. Ujú. Sí. La verdad es que es muy interesante, incluso se puede teorizar incluso de que los flash forwards que aparecen al principio de la trama, por lo menos de Ujú. los primeros episodios de cada temporada, Sí, eh, bueno, como es un blanco y negro que dices, es neutral, no es lo que está pasando en un futuro, no es claro. neutral, no es tan importante como lo que está pasando en el pasado, digámoslo así, que sería la historia de Jimmy, que es algo que ya ha pasado, pero nos están contando. Pero que Claro, eso quieren que yo creo que lo sepamos van, qué es lo que ha ocurrido. eso habrá que verlo cómo lo enlazan con, o sea, ahora mismo lo que estamos viendo es el pasado, pero si sale ese futuro, habrá que ver cómo enlazan para que viva así, lo cual puede ser muy interesante el cómo vaya acabando la sexta temporada y que Sí. te diga, digamos, en estos fast forward o vuelta no al pasado, sino ida al futuro. Mm, Porque si hay algo que sí que se ve es que no se le ve a Jimmy
o en este caso Saúl, con una buena vida tampoco. O sea, Claro. se le ve una vida arruinada si poco a poco nos vamos fijando. Supongo que ¿Qué podemos...? tendrá una vida similar a la de Jesse Pinkman. Si alguien ha visto la película de El La serie, Camino, ¿no? Ah, vale. y Sí, seguramente la idea será algo muy similar para el propio Saúl. Entiendo que la idea será algo muy parecida. sí, 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 sí. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de, bueno, has empezado con una vida dentro de la familia gloriosa, te has dado, o sea, me refiero a que has tenido mucha fama, por así decirlo, una buena fama dentro de la familia, pero debido a que te has dado cuenta de ciertas cosas que desfavorecen, por una buena causa empiezas a hacer algo mal. Sí. Esto luego lo malinterpreta su hermano, aparte de que le tiene bastante tirria, cuando realmente se ve que lo está haciendo es por el bien de la familia, y empieza pues a tener, digamos, esos celos de Chuck por su hermano. Sí. Chuck ha triunfado, él todavía no, poco a poco se ve cómo va triunfando, pero después de llegar, digamos, al cenit, que sería ese Saul Goodman que vemos vamos, junto con Heisenberg en Breaking Bad, acaba también por decaer. Es lo que yo creo, ¿eh? Sí, sí. O sea, tiene pinta además de que la cosa va por ahí. Sí. Respecto, digamos, a la tercera temporada, que enlazando lo que tú hablas de los dos hermanos, que existen este tipo de problemáticas, claro, Jimmy se acaba enterando de que le grabó su hermano sin su consentimiento, va a haber un juicio Y y empieza al una final, como rivalidad. consecuencia de esto, Jimmy no puede ejercer durante un año. Sí es verdad que también se pone en tela de juicio las capacidades De su hermano, de su hermano. que es lo que estábamos hablando, ¿no? De antes, que es Sí, algo psicosomático cuando se le ha visto que puede llevar un teléfono móvil sí. en la solapa. Y dices, pues está muy cerca, ¿cómo puede ser que te afecte tanto? Y no te des cuenta cuando te veas un teléfono móvil en la solapa de tu camisa o de tu chaqueta. Sí. Estás demasiado cerca como para que te suponga eso, una vida tan mala como la que me pintas. Pero luego hay que decir otra cosa, y es que después de haber estado con MNH, estuvo también en otra empresa, y Sí. con el tiempo, a pesar de que empieza viviendo bien, teniendo un buen coche y teniendo ciertas cosas, acaba por no gustarle la empresa donde trabaja. Sí. Entonces, claro, para despedirse también utiliza, o sea, para conseguir que le despidan a propósito, bueno, no quiere seguir ahí por ciertas cosas que no le gustan, pues decide precisamente estar con los trajes que hemos estado Sí. hablando, ¿no? Cierto. Me quiero hacer notar y quiero, gracias a que me hago notar, salir de esta empresa que se supone que es seria, no, lo siguiente. Sí. Es una De hecho, al utilización final, del color de tanto contraste precisamente para eso y que veremos más tarde en Breaking Bad. sí. Bueno, al final con todo esto lo que acaba ocurriendo realmente es que Chuck lo obligan a dimitir y, Sí, bueno, acaba muriendo en un incendio que él mismo acaba provocando, prueba de su locura y demás. Creo que es una escena que está muy bien hecha. El final de la tercera sí, temporada yo no me lo es que esperaba acaba eso. destrozando su propia casa. Claro, claro, yo esto no me lo esperaba para nada personalmente. Es decir, había gente que a lo mejor esto lo veía venir, pero yo esto no lo veía venir de esa manera, pero ni por asomo. O sea, yo me quedé bastante loco cuando lo vi en su día. Dije, ¿pero qué ha pasado? O sea, Claro, has destrozado toda tu casa para ver si encuentras algo cuando realmente no te pasa nada y estás bueno, procurando que no haya nada eléctrico debido a tu estado sanitario. Por cierto, hay algo que hemos pasado también por alto y el tiene que que... ver también con Chuck. Y es Ah, que no sé si en el primero, me parece que va a ser más en en la segunda temporada, precisamente cuando está con los papeles, lo consigue debido a que su hermano está en el hospital. sí, Pero claro, en el hospital lo que pasa es que le ponen, para, digamos, para reanimarle o para mantenerle vivo, le ponen un aparato eléctrico, lo cual claro. en parte hace que
se dé cuenta de que la enfermedad de su hermano es algo psicosomático realmente. No es que le esté pasando algo malo, sino que realmente él cree que le está pasando algo malo. Hombre, yo tengo la teoría de que la enfermedad de Chuck se vuelve más progresiva conforme Jim, de algún modo, se está haciendo cada vez más fuerte. Es decir, Jimmy cada vez que se hace más fuerte, Chuck se hace más débil. Es decir, creo que han intentado plantear esto, pero claro, esto es muy difícil plantearlo y cómo lo planteas, quizás con una enfermedad mental o con algo psicosomático. No sé si está hecho a propósito, pero si Puede está hecho ser, a yo no sé cómo. propósito, Es está verdad muy bien que hecho. durante una temporada, su hermano, es decir, Chuck, consigue salir de la casa, entrar en la oficina, estar en HHM y Claro, por tanto hace en una ese, vida claro. relativamente normal. Pero claro, vuelve otra vez a las andadas. O sea que, Pero claro, y Jimmy no puede posiblemente ejercer. habría que ver. Aunque es En curioso, ese contexto, no Jimmy del no todo, puede porque ejercer. durante la segunda temporada es cuando su Ah, hermano, no, a no, pesar no. de no estar trabajando en HHM, sí está trabajando, digamos, con esta empresa que también gana mucho dinero, aparte de los saborillos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen una subida, aunque es posible que sea el único punto en el que más o menos estén relativamente parejos. Sí. No es verdad que luego ya sí que es un batacazo, ¿no? Sea como sea, lo representaron muy bien. O sea, yo creo que fue Sí, algo que ellos, que el director, guionistas y demás, yo creo que sí que lo plantearon. Mi teoría es esa. No sé, de hecho, no sé si esto se hizo a propósito o no. Si se hizo a propósito, desde luego lo clavaron bastante bien. sí, En lo que es esta especie de tragedia entre dos hermanos, que al final uno de ellos acaba muriendo y nos mete, digamos, directamente en la temporada 4. Pero antes de meternos en ello, hay que hacer mención a un personaje que a mí por lo menos me gusta mucho, que es Gustavo Fring, que sí. aparece... Bueno, Gustavo Fring y queda Salamanca también, ¿eh? No, pero Héctor Están los Salamanca dos. ya salía, ¿eh? Y los primos Salamanca ya salían. Sí, los primos Salamanca ya salía, pero vemos también ese progreso del Héctor Salamanca que conocemos. Sí, Todavía, sobre todo, más en la cuarta, que es a lo que vamos a hablar ahora, y ¿no? digamos que ahí Tenemos Nacho se la lía un poco parda a Héctor. bastante, claro. Además, qué curioso, ¿no? Nacho hace eso debido a, a Gustavo Fring. Sí, Y está de por medio también Mike, ¿no? Porque sí. Mike lo que quería era liquidar directamente Quería liquidar a a los la primos, pero a los Gustavo primos. Fring Pero no quiere que se los claro, cargue. claro. Y es gracias a eso a que los primos siguen y también acaba en la empresa madrigal el Sí, propio Mike, ¿no? Que también le ven como un bicho raro, que se supone que es una persona mayor, que le ven como un inútil, pero luego es un gestor de todo genial. sí, Es a ver, decir, oye, realmente la hay que idea organizar esto, era... venga, ¿cómo se organiza? Así, así, vamos a otra parte, así, así, y va metiéndose en todos los aspectos de la empresa para que funcione genial, para que no haya ningún problema, o al menos implica una mejora tremenda de esa empresa tapadera Sí, creada por Fink y que funcione sí, muy porque la bien. empresa Madrigal en el fondo a lo que se dedica, por lo menos en cuanto a Gustavo Fring y en cuanto a Mike, en este caso concreto, es a blanquear dinero. Claro, Además de que su esta empresa concepto, aparece también en cómo haces Breaking Bad. que Yo no me acordaba de esto. Hasta empresa, que lo claro, busqué. claro. Entonces, vas a tener más de una empresa, porque obviamente los pollos hermanos que aparece inicialmente en Breaking Bad también aparece con Gustavo Fring. También sabremos un poco sobre este pasado de Fring y por qué se llaman los pollos hermanos. Y sabemos, obviamente, tanto en esta temporada, o sea, perdón, tanto en esta serie como también el hecho de cómo se da también con Breaking Bad, que es claro, es una cadena de pollos, pero en definitiva no deja de ser también la otra tapadera, Claro. ¿no? O sea, tenemos a Madrigal y tenemos a los pollos hermanos.
Mm. Pero bueno, ¿qué Sí. podemos decir ahora de la cuarta temporada? Yo creo que más así relevante en la Así tercera no hay gran como cosa. temas importantes, yo diría que Jimmy no está afectado por la muerte de su hermano. No. De De hecho, yo creo hecho, que a es ver, una liberación. hay que tener en cuenta una cosa, y es que la relación de con, con los celos generados desde el inicio, que él no tenía hacia el hermano mayor, pero el hermano mayor sí tenía hacia el pequeño, poco a poco se ve como se acaba dando vuelta la tortilla, ¿no? Es decir, si Sí. tú tienes un hermano mayor celoso y un hermano mayor, el cual es un fiel seguidor, por así decirlo, de Ujú. su hermano, porque quiere imitarle, para algo bueno en este caso, al tiempo que quiere resarcirse y demás, ve cómo su hermano mayor le tapona sin saberlo, poco a poco se da cuenta, ha pasado lo que ha pasado, Ujú. y claro, cuando ya te das cuenta de que tu propio hermano mayor, al que le adorabas y que le tenías, mmm, vamos, en la punta del iceberg o en lo más alto, ¿no? Resulta que contigo es el que peor se ha portado. Porque hay que tener en cuenta, esto no lo hemos mencionado, Mm. acaba dando un problema también a los ancianitos, por lo que hemos dicho, ¿no? De Sí. decirle a todos los ancianos que una de los ancianos ha sido favorecida y al final bueno, acaban con un odio hacia esa persona, hacia esa ancianita, Sí. hasta que realmente también lo desvela para supuestamente generar un mayor impacto y de esa manera tener un triunfo a nivel como abogado Ujú. y al mismo tiempo, después de desvelarlo, surge también una unión más fuerte dentro de los ancianos, pero acaba siendo a Saúl alguien que no quieren volver a ver, Mm. ¿no? ¿Y qué más podemos decir antes de nada? Bueno, poco más realmente. El Héctor Salamanca no está muerto por el tema Ajá, este del cambio de las pastillas que hace Nacho en la temporada anterior. De hecho, sí, y además, Frink precisamente, quiere que sufra en vida, de aquí la idea de la venganza que mencionamos que había que mencionar. Aquí hay un acto de venganza por parte de Frink, es decir, Frink tiene la idea de que con la muerte se acaba el sufrimiento, claro, tiene este pero planteamiento. fíjate, ahora estamos hablando de los pollos hermanos. ¿Qué es lo que pasa con los pollos hermanos? Resulta que era el propio Héctor Salamanca y su familia el que había ordenado que solamente podía sobrevivir uno de los dos. Sí, Es decir, eran dos amigos, si no me equivoco, conocidos de guerra o algo así, ¿no? Imagínate sí, pues a que se Buba tenían y que llevar a... bien, pero se odiaban realmente los dos. No, 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 es como Buba y Gump, ¿no? Como el Buba Gump con las gambas, Ah, pues vale, con sí. los pollos hermanos. Lo que pasa es que, como veía dos líderes, la empresa de Salamanca dice, no, solo puede haber uno. Y causa, pues, odio en Frink debido a que ha matado a su compañero. Los dos sabían gestionarlo muy bien. Uno era más de saber cocinar y el otro era más tipo gestor. Y es Ujú. Frink, que me parece que es el gestor, el que acaba llevándose los pollos, no solamente con el fin de ganar dinero, sino también con el fin de vengarse, como bien hemos dicho, a posteriori con Héctor Salamanca. Desde luego. Sí, sí. Bueno, también otras cosas que no habíamos mencionado, que Nacho trabajaba de manera encubierta para Frink porque lo descubre que Ujú. quería matar a Héctor Salamanca y oye, como no hagas lo que te decimos, los Salamanca te van a matar. O sea, los primos que no tienen ningún problema en ir con el hacha a cuestas a Sí, a dar gente, pues te van a hacer de todo. bastante Vale, aquí, sucio. bueno, Jimmy se tiene que encargar durante un año de ser pues un trabajador más, es decir, no va a poder trabajar de lo suyo, que sería de Claro. abogacía, pero Esta ya es la mientras tanto cuarta. no va a estar parado. ¿Y de qué Claro. trabaja? De vendedor de móviles. Mm. Por cierto, Esto, a Kim en la tercera,
muy al final, es cuando tiene el accidente. De esta manera Es vemos verdad, que, cierto. claro, vemos que Kim sigue trabajando, pero va con el brazo en cabestrillo, ¿no? Es el accidente Y que tiene ahora, en coche. de hecho, ahora conviene hablar de ella, porque es que vuelve con Mesa Verde en este Sí, aspecto, pero es que también en su tiempo libre se dedica a defender a gente con causas penales complicadas y la verdad es que se le da bien y le gusta trabajar en ello. sí. Todo aquello que hacía Saul Goodman en ese momento, pues precisamente lo hace de forma complementaria también Kim. Y mientras, como no puede estar un año haciendo de abogado del propio Jim, Sí, pues hace esto, vender móviles. Empieza siendo una venta penosa hasta que, gracias a su creatividad, empieza a hacer artimañas para que poco a poco vaya teniendo una subida de móviles bastante amplia, ¿no? sí, la verdad es que Ya que además se le da muy bien, de... ya que se le da muy bien la publicidad, pues la utiliza a favor de esta empresa. Sí, a ver, uno de los grandes, o sea, grandes ventajas y desventajas de este personaje es su Mm, creatividad. Es una arma de doble filo peligrosa. ¿Por qué? Porque la creatividad no la usa para algo bueno. claro, O algo que definiríamos como bueno, porque esto ya podría ser algo metafísico, qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero, claro, claro. realmente es que le está vendiendo móviles a gente que no quiere ser localizada o encontrada, es decir, a presuntos criminales. Esto es lo que llama Sí. la atención. De Y hecho, que él está fíjate, dispuesto a lo que hace vender es tropecientos. comprárselos a sí mismo para. Lo que hace es comprarlos a sí mismos para luego, a sí mismo, perdón, para luego venderlos fuera, en la calle, y diciendo esto que acabas de decir. Es decir, para que no te localicen, utilízalo temporalmente y boleto, Sí, ¿no? o sea, una cosa Luego súper... tiene, claro, luego en uno de los casos, pues acaba también teniendo un problema y es que una de las remesas, pues acaba siendo asaltada por unos jóvenes Ah, sí. y a la siguiente, pues les coge y bueno, no les mata, pero se lo deja claro, ¿no? No vuelvas a meterte con mi chanchullo, por así decirlo. Es cierta justicia poética, en cierto modo. Es decir, que hay mucho de esto en la obra de Vincent Sí, Gilligan. sí, sí, sí. Hay mucha justicia poética en todo lo que ocurre. Claro. ¿Qué más Simplemente lo podríamos que hace es dar un mencionar? Bueno, sí, aviso, porque lo que es como tal causarles daño o matarles o algo así, causarles daño desde luego no les causa mucho. Es verdad que los deja colgados hacia abajo, ¿no? A los dos, pero cuando va a darles un batazo, para, sí, ¿no? Y una vez que se lo deja claro con te podía haber dado un batazo y no he querido, sí. iros ya de una maldita vez y no volváis a tocarme las narices. Es lo Es que hace. es una faceta peligrosa también, aunque yo lo considero justicia poética, también es peligroso y tienes contrapartida, que es el problema de, claro, una persona con la que pasas mucho tiempo, ahora me estoy refiriendo a Kim en este aspecto, es que se te puede pegar algo de esa persona. Y Kim se le Sí, empieza a pegar aspectos de Saúl, bueno, de Jimmy Jim. todavía no, Sí, no ha nacido Saúl todavía como lo Jimmy. entendemos, por lo menos más allá de los De anuncios su... publicitarios. Claro. Entonces, sí, efectivamente. De hecho, empieza un poco como en plan de juego, ¿no? Ya teniendo, digamos, un romance más elaborado. Y bueno, pues en uno de los casos, obviamente, vamos a ir apuestas a que hablamos de esta manera con esta persona y sacamos un dinerillo. Empieza más o menos por ahí hasta que los artificios son cada vez más intrincados, más complicados, pero a pesar de su gran elaboración, acaba por generar más dinero. Y en Sí, ocasiones son fraudes bastante notorios y dañinos como tal. sí, No sí. hacia ellos, sino a la sociedad. Hacia la Entonces, sociedad. claro, Esto, Kim llega a presionar a un juez, incluso. No incluso directamente. incluso llega a robar unos planos de arquitectura. Es que es eso. Sí, 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 que Eso sí, son con la elementos ayuda de Saúl.
Claro, la Kim que conocemos de la primera temporada jamás se hubiera atrevido a llegar a ese punto de ese vacío legal, si es que hay alguno, Claro. para hacer, digamos, el bien, la justicia. Claro, llega un punto en que dices, a lo mejor es que para hacer justicia tengo que, ¿cómo decirlo?, romper ciertas barreras que Claro. no, que Por nunca cierto, hubiera estado dispuesta a ella a hacer. hay algo que no hemos dicho. Y es que una vez que sale Saúl en esa tercera temporada de la segunda empresa en la que estuvo, también estuvo planificando, al menos en la tercera ya empieza a trabajar con Kim. Sí, E idean, por así decirlo, el tener una empresa conjunta, con una secretaria, dos puertas, cada cual en su despacho, pero que sea suyo. sí. Claro, durante este año obviamente no puede hacer nada. Y es en esta empresa, de momento, donde está Kim trabajando, Sí. ¿no? O sea que el sueño que tenía con ella de tener una empresa conjunta, al menos de momento lo ha conseguido. Aunque no pueda ejercer de abogado por lo que hemos mencionado antes. Sí. Bueno, luego respecto a lo que es la subtrama como tal, bueno, Frink al final está haciendo algo que los que hemos visto Breaking Bad nos sonará mucho, que es el famoso lugar donde se cocinará la metanfetamina, Sí. utilizando, digamos, a los pollos hermanos y a la empresa esta de lavadoras, Madrigal. creo que eran lavadoras, Mm. o electrodomésticos en general, para poder eso, cocinar meta, básicamente. Sí, Y sí. aquí es donde aparece eso. O sea, no me parece una trama, o sea, es una trama que es necesaria para entender cómo surge todo esto, pero Claro. tampoco es algo a destacar mucho. Es decir, quizás, pues, lo típico, que tiene que hacer Mike algo que no quiere, que es cargarse al arquitecto de aquello, porque ha estado a punto de, pues eso, en una noche de borrachera, lo que sea, de contar el percal, de lo que había y que Frick no se quiere arriesgar. De este tema no hemos hablado, porque lo que está haciendo, como la idea que hay, es hacer en un relativamente poco tiempo, no sé si era un mes o 2 meses, debajo o sea, en el subterráneo de El Madrigal subterráneo, o de sí. la empresa, pues establecer lo que sería en el futuro esta empresa dedicada al narcotráfico, ¿no? Sí, Y vamos, lo que es el laboratorio. Y para ello, pues obviamente contrata una serie de alemanes y empiezan a trabajar a tiempo récord. No pueden salir a la calle y están viviendo en el subterráneo. Pero claro, estos alemanes lo que pasa es que están a punto de irse. Total, que lo que hacen un día, Mike, este alemán jefe de obra y demás, arquitecto, y el resto es irse a un striptease, ¿no? sí. Tanto él como Mike pues, empiezan a hablar, pero no están interesados en el striptease, y después vuelven otra vez. Pero es lo que pasa, es lo que dices tú, que llega más tarde, después de todo esto, a lo mejor una semana más tarde o así, lo que sucede es que este arquitecto acaba por escaparse. Sí. Y Mike, que le había cogido cierto cariño, ¿no? Por lo menos amistad, Sí, pues como que le obviamente da no le cosilla. queda más remedio, no le queda más remedio que mandar a su esposa a Alemania y matarle Sí, por haber causado un daño y por saber muchas cosas claro, que es no que deberían. ahí Claro. está el problema. Terminan la obra y bueno, pues digamos que con la parte de Madrigal ya hemos terminado. Sí, realmente sí, hay poco más que añadir. Bueno, ya aparece un personaje que es Lalo, por parte Sí, de los Salamanca, y que se entromete en los negocios de Nacho, pero yo no me metería. Bueno, y que quiere saber qué puñetas está haciendo Frink, pero poco más, la claro. verdad. A lo Se mejor no es supone el que al más final relevante. Jimmy, un poco para acabar con esto, porque yo creo que sí que es importante, que es que volverá a ejercer como abogado, Mm. dará la importancia del apellido McGill, aunque él realmente no se lo cree, no, porque para él su hermano pues, no significa nada después de todo lo que ha pasado y demás. Hace un Claro, discurso esto es emotivo. la referencia a la oratoria que hemos estado hablando antes. Sí, ¿No? cierto. En la primera, de hecho, no lo consigue, lo dan como... Bah.
lo que quiere es Claro, pero poner porque no hace y ya referencia a su está. hermana en ningún momento. Claro, claro, porque él lo hace de la forma correcta, a lo mejor no con tanta oratoria, pero lo que estaba diciendo era verdad. Sí, Total, que lo que hace es mentir para conseguir su objetivo cuando realmente el objetivo lo podía haber conseguido sin mentir si la justicia hubiese actuado de forma justa. sí. ¿No? Y dice, bueno, vale, has hecho algo mal, pero ya has estado con tu año penitente, por así decirlo, y vuelves otra vez al trabajo. Podían haberlo hecho así, pero no, lo han hecho de la manera incorrecta. De Mm. tal manera, fíjate, esto recuerda un poco a The Shawshank Redemption, que en inglés es, o sea, perdón, esto es el título en inglés, pero cadena perpetua, en Ah, definitiva, ¿no? vale. Lo vemos muchísimas veces con Red Sí. en esa película, ¿no? Ujú. Y dices, jolines, mira, yo ya 40, 60 años, estoy hasta las narices, iros a la mierda y, oye, si me Sí, tengo que quedar, me quedo, pero ya, iros a la mierda, no quiero saber nada de vosotros. Y es justamente cuando logra sorpresivamente salir. Dices, pero sí. vamos a ver, si es justamente cuando estaba hablando de forma correcta, diciendo que lo que quería era salir y que no iba a volver a... O sea, realmente lo sentía mucho, ¿no? Pues cuando no se lo aceptan y cuando habla de mala manera, diciendo iros a la mierda y cosas peores, es cuando lo consigue. Y dices, "Uf". Pues Ujú. esto se parece mucho, ¿no? Cómo es en el primer juicio para conseguir su título o volver a ejercer, mejor dicho, de abogado, y cómo en el segundo, haciendo algo que para él le viene bien por el apellido, pero que se la trae al pairo, no le importa nada, mm, y mintiendo, porque de hecho se lo Ujú. dice también a Kim, dice, bueno, he conseguido mi título, oh, por cierto, ahora quiero cambiarme mi nombre por, ahora sí, el que conocemos, Saul Goodman. Saul Goodman. Esto es algo que a la propia Kim le sorprende, porque dice, yo me lo he creído también. Claro, claro, pero ¿por qué? Por la oratoria que hemos comentado, Sí. ¿no? Es decir, si tengo que mentir dando un discurso fantástico, de forma maquiavélica, fría, y es verdad, muy emotiva, aparentemente. Claro, porque Sí. realmente hace llorar a todos, pero él dice, mira, realmente odio a mi hermano, internamente te voy a fastidiar, porque tú me has fastidiado tanto que te voy a fastidiar tan rematadamente, me voy a quitar el apellido en cuanto pueda. Por Sí. cierto, habría que hablar también de no solamente de su hermano, sino qué pasó con su hermano, con su familia cuando era pequeño, que eso también Mm. aparece. Y me parece en esta, en la cuarta. Y es que su padre era tan honrado que mucha gente era un vendedor, si no me equivoco, en una gasolinera, pues Sí. acababa perdiendo dinero. Mm. Cuando hace las cuentas, realmente lo que hace, o sea, uy, Saúl, Jim, Sí. es revisar las notas, darse cuenta de que no puede seguir así porque entra en pérdidas y, claro, lo que hace es, digamos, establecer precios más altos, robando incluso en algunos casos para que pueda ser solvente la empresa familiar. Mm. Como hace unas cuentas falsas, está haciendo una serie de delitos, su hermano se supone que lo sabe, pero claro, el motivo no es como tal eh, hacer fraude porque sí, sino decir, o sea, hacer una especie de fraude contra fraude. Hacer Sí. que ese fraude realmente sea la primera venganza que hace porque están siendo los propios consumidores Ujú. los que le están haciendo fraude a él. Y cuando se da cuenta, no, tú no defraudas. Yo te voy a defraudar a ti por haberme defraudado y me voy a llevar una pizca más. Sí, Claro, es una. cuando encuentra la mochila a su hermano, se piensa Ujú. que es para él, pero no, es para toda su familia. Ya, es una reflexión interesante eso, la verdad. El cómo desde pequeño Jimmy de alguna manera se da cuenta de cómo funciona el mundo y que el mundo no es tan fácil como, digamos, nos venden
nos lo venden desde pequeños, que si te esfuerzas, trabajas duro, eres honrado y tal, todo te irá bien. Y normalmente esto es así, pero no siempre es así o acaba así. Claro. Digamos que personas Luego, como Jimmy, para ahora la que lo juventud que hemos, tienen, es capaz de ahora que ver. lo hemos hablado, ahora que Sí. lo hemos hablado, habría que ver cómo viste de niño ese Jim McGill cuando está haciendo este tipo de operaciones. Hombre, en teoría, a lo mejor con colores más, no Yo rojos, pero a entendería lo más mejor fríos. amarillos o Sí, oscuros. Yo verde. entendería más incluso azul marino, blanco o un azul claro, ¿no? La Para verdad es la que no camisa, lo a lo sé, mejor. no me he Habría fijado que en. fijarse de nuevo en ese Habría que aspecto. fijarse. Sí, sí, o sea, habría que fijarse. Si alguien que esté viendo este vídeo puede echarle un vistazo a eso y dejarlo en los comentarios, lo agradeceríamos mucho. Que comente. Sí, sí, porque eso sería muy importante porque la verdad es que me acaba de crear dudas con esto. Sobre la temporada 5, yo creo que vamos a hablar muy breve, realmente, más que nada porque no ha terminado. Claro. Segundo, nos hemos quedado en la parte de la mitad prácticamente. Ahora con esto de la Del cuarentena, coronavirus. pues no se está grabando el audio. Yo en este aspecto me solidarizo, aparte de que me gusta verlo traducido. Las series me gusta verlas traducidas al castellano, no me gusta verlas en versión original subtitulado, salvo cosas muy puntuales, pero por lo general no es algo que a mí me guste. O sea, cada cual que haga lo que quiera, pero no es mi estilo y o sea, me he acostumbrado también a la Al traducción. doblaje. Sí. Bueno, ¿qué podemos decir de esta quinta temporada? ¿Ofrece Bueno, yo alguna diría novedad? que, hombre, principalmente cómo actúa Saúl como abogado. Es decir, ya tenemos a Saúl Goodman como abogado, ya no tenemos a Jimmy, tenemos a Saúl. Y es pues lo que cabría un poco esperar. Es decir, hace ofertas muy descabelladas y disparatadas. Por ejemplo, si yo qué sé, si me pagas no sé cuánto dinero, pues la próxima vez será la mitad en lo que cueste, como incitando a la gente a que haga actos, digamos, de Delictivo. delito Claro. para que vuelvan Hace otra una vez. mezcla entre oferta y demanda con los posibles o futuribles delitos que puedas hacer. Lo Sí, cual sí, oye, es una especie de incitación a la injusticia de o hecho, a la realización del acaba crimen. regalando como móviles y todo, o sea, porque le sobraron móviles de la otra vez como diciendo, oye, si quieres, o sea, dentro de cada móvil está mi número, por si te detienen, que me llames a mí. Claro. Es De una hecho, es cosa curioso, como. en Breaking Bad también se ve cómo lo hace con Heisenberg Sí, y creo que también lo hace consigo mismo en el sentido de que muchas veces hace una llamada o unas pocas llamadas y desecha el móvil. sí. Claro, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso, aparte de que ya no solamente es que sea abogado de gente de poca monta, sino que será abogado ¿cómo se llama? De Lalo. Se Sí, convertirá en abogado este, de Lalo por todos los problemas porque claro, la DEA está empezando a tocar las narices con el tema del narcotráfico y demás. Pues digamos que tiene un poco, le está tocando un poco las pinchazo. narices a los Salamanca. Mm. Y claro, aquí aparece evidentemente pues Nacho, que le pide ayuda un poco a punta de pistola, no literalmente, pero la idea viene a ser un poco eso, a Jimmy, y digamos que Jimmy está dispuesto pues eso, a hacerlo por una cantidad de dinero bastante cuantiosa, creo recordar que eran 7.000 o 8.000 dólares el Dólares. día, ellos están dispuestos a pagárselo. Quiero decir que realmente desde un punto de vista lucrativo está muy bien. Para Mm. Kim está empezando a ver que se corrompe y que no le gusta. Esto es un poco el planteamiento. Y es muy interesante ver en verdad cómo va evolucionando esto y cómo poco a poco ya se está viendo el final, porque ya dijeron que la sexta sería la última temporada. Claro. No Por sé cómo cierto, acabará la. hemos visto algún personaje nuevo o que se asocia luego también a la serie que hemos dicho, ¿no? Breaking Bad. En este caso, en la policía, Ah, en la DEA. bueno, sí, claro, a Hank.
¿cierto? El Ajá, cuñado de Walter White, alias Heisenberg. Sí, claro. cierto. Es decir, aparece en un par de capítulos. No sé si seguirá surgiendo en esta temporada o demás, pero claro, esto ya da a entender que ya la cosa empieza a aparecer y que, bueno, yo imagino, esto ya es a posteriori, saldrá Tuco de la cárcel, tiene que Ujú. salir de Sí. la cárcel. Bueno, una cosa que no hemos mencionado es que Lalo le da a Héctor Salamanca la campanita famosa. Tin, tin, tin. Efectivamente. Digo, Y no sé si lo dirá él y si no lo digo yo, pero lo has dicho tú, efectivamente. Se ve en la cuarta temporada muy al final. Además, como se ve, pues eso, que hasta aquí hemos llegado, pues, digamos, con Frink ayudándole en la sí, rehabilitación, hasta que se queda así, aquella cierro el grifo y te quedas así, sí, sentado en una silla y al principio se le ve prácticamente inmóvil hasta que poco a poco consigue mover el dedo con sí. el que toca la campanilla. Sí, sí. Y bueno, y luego vemos que Lalo también quiere un poco revisar todo el negocio, ver cómo va, lo cual también se relaciona con Saul Goodman, Sí. ¿no? Claro, Así al que, final Saúl, por los acontecimientos de la primera temporada en los que se ve de alguna manera intrincado con Nacho y con Tuco, pues de ahí la conexión que ahora aparece en la quinta, que claro. evidentemente todo acaba conectado en mayor o menor medida. Y eso es lo bonito realmente de esta serie, porque así como conclusiones que podríamos ir más o menos cerrando, yo espero que Ujú, Vincent Gilligan y todo el equipo que está con la serie, yo espero que no dejen ningún agujero de guión y ujú. que no dejen ningún vacío extraño y que de todo de alguna manera que todas las piezas consigan que se encajen. Claro. No sé si luego en la sexta temporada podríamos ver, por ejemplo, a los dos personajes que nos quedan, es decir, a Heisenberg Y a Jesse Pickman. y a Jesse Pinkman, efectivamente es al que quería mencionar. Yo Y de esa imagino que manera, los veremos en el último episodio. No creo que los veamos antes. ya bueno, yo lo veo pues a lo mejor para pocos episodios de la sexta, a lo mejor, Es ¿no? decir, Y de hecho, mi final respecto a la serie, a lo que es el pasado, mm, que esto es importante también dejarlo un poco claro, es decir, el final del pasado, que es lo que estamos viendo en color, sí, sí, claro, sería en color. cuando ya conoce, pues en aquel despacho Que ya podemos ver al histriónico final de la y cuarta. extraño que había en Breaking Bad, pues ver cómo se presenta a Heisenberg y a Jesse Pickman. Ese Claro, sería mi final perfecto. Y que todo al final todas las piezas acaben encajando en mayor o menor medida, teniendo en cuenta la historia. Respecto a la trama del futuro, de los flash forward, respecto a esa sí, trama, yo espero que llame al extractor y que lo saque de allí. Que saque a Saúl y que pueda hacer con una nueva identidad, que pueda tener una nueva bueno, vida. hay que pensar otra cosa. Realmente la etiqueta que lleva cuando aparece Saúl en el otro trabajo, en el futuro, Sí. yo no me he fijado, pero creo que es otro nombre. Es que a lo Sí, sí, mejor, no, es otro nombre, es eh, otro nombre. claro, No me entonces acuerdo cómo habrá que se ver llamaba, si pero habrá que ver si el extractor, en definitiva, es con el que consigue llamar, digamos, no en esta que estás diciendo en el futuro, sino de las últimas escenas del pasado, para sí, luego enganchar con este trabajo en el que está actualmente. claro, Y luego habrá que ver qué es lo que pasa efectivamente en el futuro para ver cómo termina. sí, Porque realmente, oye, a lo mejor ya sí que se redime de forma, puede redimirse de forma completa, porque ya sí que se ve en el futuro que hace un trabajo que no le gusta. Yo creo ya de sí no puede ejercer como abogado, pero sí que se empieza a ver que casos como el de un chico joven en el que aparece en el futuro, sí. le dice que llame a un abogado, porque realmente es una acusación falsa o
en el que Claro. supuestamente no le puede ayudar cuando realmente ha ejercido como abogado. De hecho, hay Yo alguien que creo que lo reconoce y le dice, eres tú, ¿verdad? En plan, venga, di tu sí, frase. Di tu frase. Better Call Saul, ¿no? Mejor llamas Saúl, ¿no? Sí, sí, Sí. efectivamente. Pues sí, yo creo que ahí lo podemos dejar. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, ese futuro que Hombre, vemos? yo imagino que tendrá un final feliz, algo parecido a lo que le pasó a Jesse Pinkman en la película del Camino. Yo imagino que será algo muy similar, que se hará con dinero o de algún modo, o que huirá a algún sitio, rollo Alaska, por ejemplo, alguna movida de estas, porque esto ya pasó en Breaking Bad, y lo lógico es Mm, que se vaya a Alaska, que es un sitio al que no se va mucha gente, donde puedes pasar más o menos inadvertido, donde puedes empezar una nueva vida, con una nueva claro. identidad. Ujú. Bueno, yo no estoy tan seguro, porque es verdad que ya empieza, sabiendo cómo van esos hilos de los que muchas veces hemos hablado, como ya sabe, digamos, cómo es la vida en los bajos fondos, Sí, se le ve en este futuro, en estas escenas de futuro, pues que a lo mejor ya empieza a no estar tan sano, no sí. quiere meterse en Dios y por tanto, por ejemplo, no aparece, o sea, se queda en la puerta del sitio cuando se queda encerrado, pasando toda una noche para no tener que llamar, es muy cauto, mucho más Sí. cauto de lo que ha sido en su vida. Ujú. Y a pesar de tener todas estas precauciones, yo no sé si acabará tan bien como dices. ¿No? Es A verdad ver, que entiendo lo que quieres puede decir por el paralelismo con Walter White. con Entiendo lo que Walter quieres White, decir. Sí, porque al fin y pero al yo cabo creo que Jesse se Pinkman no acabará había tomado resarciendo en ninguna cierto puñetera modo. decisión en su vida. Desde que conoce Claro, a Walter, prácticamente la única decisión que toma en su vida es, yo qué sé, dejarle vivir a Walter, creo recordar. Es decir, que no le dispara porque no... claro, claro. Entonces, yo no sé si al final acabará resarciéndose o no. Puede que sí, pero si se redime no necesitaría como tal llamar de nuevo al extractor. Tendría más sentido en el que hemos contado. No tendría Puede sentido ser. llamar por segunda vez. Entonces, bueno, tendrá una Hombre, vida sería no tan buena. interesante. También todo Mm, depende de cómo acabe la trama, pero sería también muy interesante. Esto obviamente es especulación pura y dura. Yo mm, imagino que en la serie en algún momento Kim desaparecerá de la vida de Jimmy. Esto es algo que todos saben, muy más que nada probable. porque no sale en Breaking Bad. Por tanto, da a Claro. entender que Kim desaparecerá de la vida de Jimmy. Yo, De hecho, hay uno de muchas los finales que a mí me advertencias gustaría por mucho parte de es su Kim. hermano. Sí, una de las cosas que a mí me gustaría mucho es que Kim ayudase a Saúl, de algún modo. Bueno, pues como a lo mejor como último caso, porque lo que sí que se ve es que ya empieza, digamos, a medio resquebrajarse la relación. Es Sí, decir, ¿cuándo terminaría la relación? ¿En la quinta o más tarde reaparecería para decir no te quiero ver más en la vida, en la sexta? Ese es depende, claro. depende de cómo lo Y luego monten no los se sabe, showrunners. otra cosa que puede suceder debido a que no ha vuelto a aparecer es o bien que, que consiga ayudarle o incluso otra opción, no sé si es la que más pueda gustar a la gente, es que a lo mejor la situación sea tan dura que por algún motivo acabe muriendo. O sea, Hmm. llegue a tal punto en el que, claro, ya definitivamente con el extractor, lo que hemos dicho, ¿no? Acabe teniendo una vida en solitario debido a un ibris o una culpa tan grande como el hecho, a lo mejor no de que él la mate, pero sí de que acaba siendo culpable de la muerte de Kim. Puede ser, ¿eh? Lo dejo como algo futurible a pensar. Es posible, es posible. Claro. En fin, yo creo que por nuestra parte poco más que decir. Que Mm. llevamos casi 1 hora y 25 minutos, así que yo creo que es un buen momento para dejarlo. Y nada, Sí, no volveremos estamos. con nuevos temas en menos de una semana.
Así que nos vemos y Creo que va a ya ser uno sabéis, reptiliano, ¿no? habrá que ver de qué tocamos. O sea, sería muy Habrá que ver, interesante habrá que ver. tocar algo relacionado con Fargo, por ejemplo, ya que empieza la 4ª temporada en una semana. Sería interesante, Ajá. pero bueno, veremos a ver qué hacemos. En fin, Muy bien. poco más que agregar. Ya, Darle al like si os ha ya sabéis que estáis gustado, compartir, invitados, suscribiros. Sí, sí, sí. Eso sí. Por comentar favor, y ya sabéis que suscribíos, estáis darle al like, invitados. importantísimo, por favor, y compartir a saco, que esto tiene que moverse. Así que Perfecto. nada, poco más que agregar. Saludo y nos vemos en el próximo episodio. Nos Chao. vemos.